mañana compartiendo las jornadas, como ha dicho Pilar, con nosotros. Y bueno, sin más demora voy a intentar dar paso a la primera ponencia, que corre a cargo de Maisa y de Alba y que lleva por título La estrella de Van Norden. Buenos días a todos. Mi nombre es Alba Oliván y quería daros en primer lugar las gracias por vuestra asistencia. Como bien ha dicho Marta, nuestro título del trabajo es La estrella de Van Norden. Junto con mi compañera Maisa vamos a hacer esta ponencia. En primer lugar, hemos dividido la ponencia en dos partes. La primera columna la voy a hacer yo y la segunda columna, mucho más práctica, toda la parte de la evaluación de los datos, la evaluación cuantitativa y cualitativa del trabajo y las conclusiones la hará mi compañera Maisa. Bueno, en primer lugar, contaros un poquito de la historia de la optometría. Sabemos que en sus inicios la optometría pasó de ser parte de la física a ser una disciplina independiente. Los optometristas empezaron a desarrollar los primeros optotipos y después llegando hasta las nuevas tecnologías y los nuevos test. La optometría actual ve al sistema visual como parte de un conjunto y en este trabajo vamos a tratar el test de la estrella de Van Norden, que nos va a proporcionar una representación bidimensional de cómo el paciente opera en un espacio tridimensional. ¿Cuál ha sido la hipótesis de nuestro trabajo? Pues el conocer la postura visual realizando la estrella de Van Norden. Nuestros principales objetivos han sido elaborar una metodología que nos cuantifique la postura visual de los pacientes en el test denominado estrella de Van Norden, dando lugar a una estandarización en la corrección del test en dioptrías prismáticas. Y como segundo objetivo tenemos el realizar un protocolo tipificado de las características de la estrella de Van Norden. Como todos sabemos, dentro de la optometría hay tres escuelas. En primer lugar tenemos la clásica, que tendría dos características fundamentales: dar importancia a la agudeza visual y a la salud ocular. En segundo lugar tendríamos la funcional, que da importancia, además de a la agudeza visual y a la salud ocular, a la relación entre los sistemas de acomodación y convergencia, y además se encarga de mejorar los rangos. Y por último tenemos la optometría comportamental y del desarrollo, que ve a la visión como parte de un todo y relaciona la visión con otros sistemas sensoriales y motores. Se encargará de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas funcionales. ¿Cuál es el tratamiento estrella dentro de la optometría? La terapia visual comportamental. Se basa en una serie de procedimientos que incorporan movimiento, organización periférico-central e integración neurocognitiva y que le permite al paciente recibir, procesar y comprender mejor la información visual del entorno. También mejora su capacidad visual y la coordinación de todos los sistemas sensoriales en sus actividades del día a día. ¿Y qué ocurre a nivel del sistema nervioso? Pues se establecen nuevas conexiones neuronales. Y a nivel del paciente podemos decir que se crean nuevos hábitos de postura, nuevos niveles de conciencia y por tanto un cambio en su comportamiento. La finalidad de la terapia visual comportamental va a ser tener un sistema visual eficaz y resistente. La estrella de Van Norden fue estudiada y presentada por Millian Van Norden. Puede ser utilizada tanto como test como procedimiento de terapia visual. En este estudio nos vamos a basar en su utilización como test. ¿Por qué hemos elegido la estrella de Van Norden? Pues porque, al igual que Howard Barley dice en su libro, cita que es un medio para descubrir algo de la relación espacial de una persona para notar si localiza los objetos demasiado cerca o demasiado lejos y saber también si los ojos actúan de manera igual. Nos va a permitir observar cómo un sujeto centra con cada ojo individualmente mientras trabaja en visión binocular. Puede ser ejecutado en cualquier estereoscopio que esté equipado de una superficie apta para el dibujo y además nos va a permitir observar la postura visual del paciente, su binocularidad o su ausencia. Podremos ver también el efecto que tienen los prismas y las lentes sobre la postura visual de nuestro paciente. Aquí podemos ver un patrón en blanco de la estrella de Van Norden y voy a describir poco a poco cada uno de sus elementos. En primer lugar, vemos que tiene dos columnas de números que van del 1 al 11 en los dos extremos. Después presenta dos columnas de 11 figuras diferentes. A continuación. Después, la línea que separa estas columnas se denomina línea de ortoforia vertical y tiene una distancia de 148 milímetros, que en algunos patrones originales serían 140, pero en los nuevos ya se utilizan 148. Existe otro patrón que se utilizaría para visión cercana, que tendría la distancia de 95 milímetros. La línea que recorre de la A a la A sería la línea de ortoforia horizontal y la intersección entre la B y la A daría los puntos de ortoforia. La distancia a la que Van Norden colocó las líneas de ortoforia horizontal
El paciente debe colocarse con actitud relajada, con una postura correcta sobre una superficie lisa y con buena iluminación, como vemos en la imagen. ¿Qué instrucciones tenemos que darle al paciente? Pues en primer lugar, coger un lápiz con cada mano. Después, en segundo, colocarse sobre las lentes del estereoscopio. Preguntarle si ambos lapiceros son visibles a través de ellas y pedirle que mire al centro del papel durante toda la prueba. Tiene que colocar los lápices sobre la figura número 1 de cada lado y hacer un trazado desde fuera hacia adentro, hasta que crea que las puntas parezcan tocarse, y así tendrá que realizarlo con los 12 números de la estrella, quedando un patrón de este tipo. Dado el gran auge de las nuevas tecnologías, en 2012 se fundó G-Labs por el empresario Doug Yellow. Su objetivo fue crear un tratamiento de terapia visual con las nuevas tecnologías. Y una de sus optometristas, Jennifer Simonson, en 2015 presentó un póster donde mostraba la aplicación de la estrella de Van Norden para el iPad, creando así también un estereoscopio adaptable con un imán para el iPad. ¿Qué ventajas puede tener estas nuevas tecnologías? Pues en primer lugar, presenta diferentes posturas para el paciente. Puede estar sentado o de pie. También podemos tener un registro en formato electrónico y puede presentarse la escala de dioptrías, prismáticas o en milímetros. A su vez tenemos un test visual en un dispositivo digital que nos va a evitar los errores de movimiento del test. Y toda la tecnología tiene ventajas, pero también presenta inconvenientes. En este caso, dos bastante importantes para nosotras. En concreto, el paciente tiene menos feedback al realizar el trazado con el bolígrafo del iPad y la forma y la presión del trazado es menos real que con el lápiz y el papel. ¿Cuáles son los dos autores importantes de la estrella? Pues en primer lugar sería Van Norden con un modelo más clásico, más funcional, y en segundo lugar tendríamos a McDonald con un modelo más comportamental. Aquí tendríamos un patrón de posición orto para el modelo de Van Norden, su manual. En primer lugar tenemos un patrón de ortoforia. Estos patrones han sido sacados de nuestros propios pacientes para poder explicar bien las posturas visuales descritas por Van Norden, ¿vale? Entonces, en primer lugar tendríamos un patrón de ortoforia en el que vemos que los dos ápices de la estrella se encuentran en los puntos de ortoforia que habíamos comentado anteriormente, es decir, a 40 milímetros de las figuras. En segundo lugar, vemos que se encuentra el patrón de endoforia, que tendría los ápices de la estrella por dentro de las dos líneas de ortoforia. En tercer lugar, tenemos el patrón de exoforia, donde vemos que las dos estrellas se quedan por fuera de los patrones de ortoforia. Y por último tendríamos la pérdida de información, que veríamos que la estrella de la derecha no llega a terminarse en un punto, es decir, no termina de realizarse el trazado en el vértice. Si vemos aquí, la primera imagen representaría un desplazamiento espacial superior, con los ápices por encima de la línea de ortoforia vertical. Si encontráramos un desplazamiento espacial inferior, los ápices se encontrarían por debajo. Y ya por último, para terminar de explicar el método de Van Norden, encontraríamos el desplazamiento espacial lateral, en el que uno de los laterales se desplaza por dentro de la línea de ortoforia y el otro por fuera. El segundo modelo de interpretación, como hemos dicho, fue estudiado por McDonald y reafirmado por otro cientista más actual llamado Mevlin Kaplan. Ambos ven a la estrella como una continuación de nuestro espacio y los patrones resultantes van a ser una foto de cómo nos mostramos ante él, de nuestra postura y de nuestras limitaciones. Todo ser humano busca una posición de homeostasis en nuestro entorno, es decir, un equilibrio. La estrella de Van Norden nos va a reflejar el equilibrio que se ha alcanzado, ya sea ideal o distorsionado. Cualquier distorsión en los ápices nos va a reflejar en ese individuo su intento por lograr el equilibrio. Como vemos aquí, encontraríamos un patrón bastante desequilibrado. Dentro del modelo de McDonald encontramos cuatro clasificaciones principales. En primer lugar, tendríamos la estrecha relación periférico-central. En segundo, relación centro-periférica poco organizada. Por tercer lugar, tendríamos la falta de correspondencia entre la función visual y la visual central. Y por último, la discordancia visual. Lo que ha hecho Mevlin Kaplan ha sido recopilar una serie de patrones y englobarlos dentro de la clasificación de McDonald. Pues la primera figura correspondería a la primera clasificación, que sería un equilibrio máximo del espacio personal. La segunda y la tercera ya corresponderían a la segunda clasificación, la relación centro-periferia poco organizada. En el primero de los dos vemos que ubica el espacio más cerca de él y en el segundo más lejos. La primera y la segunda de esta diapositiva se harían referencia a la tercera clasificación, que correspondería con una falta de correspondencia entre la visión central y la función visual. Y la última
se refiere a la última clasificación, que sería una discordancia visual. Y a continuación doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenos días. Yo voy a continuar con nuestra muestra y evaluando los datos y nuestras investigaciones. En primer lugar, nuestro primer objetivo había sido hacer una cuantificación de este test. Para ello hemos seleccionado 3 grupos de muestra, en los cuales 2 de los grupos han sido pacientes que acuden a un centro clínico, como son el Centro de Optometría Internacional y Visual Clinic. Por otro lado, tenemos un instituto de secundaria que nos ha cedido un aula durante 2 mañanas para hacerle los exámenes visuales a niños de entre 12 y 15 años. Dentro del Centro de Optometría Internacional contamos con 15 pacientes de edades comprendidas entre 7 y 48 años. Los exámenes visuales han sido realizados por grupos de prácticas del centro en los gabinetes del mismo de los meses de enero a junio de 2015, de este año. Y en último lugar estaría Visual Clinic, que nuestra directora de trabajo, Marta Cabranes, nos ha cedido los datos de 25 pacientes con edades comprendidas entre 7 y 70 años. Los exámenes visuales los ha realizado Marta en un gabinete de su clínica. Nuestros criterios de inclusión del trabajo han sido que los pacientes careciesen de patología ocular, que presentasen estereopsis, que fuesen mayores de 6 años y que tuviesen un punto próximo de convergencia dentro de los límites normales. Las pruebas que hemos realizado en primer lugar han sido agudeza visual, punto próximo de convergencia, estereopsis, cover test, Maddox y retinoscopía estática. Aquí podemos ver una foto de cómo realizamos el Maddox en visión próxima y aquí cómo realizamos el cover test. Vale. Estos serían los materiales que hacen referencia a nuestras pruebas que hemos dicho anteriormente. Aquí serían los de la agudeza visual, Maddox, linterna, retinoscopía y por último la ficha autométrica de anotación que hemos creado específicamente para este estudio. Los materiales que precisamos para realizar este test van a ser el patrón en blanco de la estrella, 2 lápices iguales de punta blanca y el estereoscopio, que consta de estas características. Tiene 2 lentes esféricas de 5 dioptrías, cuyos centros ópticos están separados 95 milímetros. Pero la distancia, o sea, los centros geométricos del aparato, que sería desde aquí hasta aquí, están 61 milímetros, que es por donde tendría que mirar el paciente. Por tanto, lo que hace es que crea un descentramiento de 17 milímetros, lo que va a hacer un efecto prismático. El efecto prismático lo que hace es que, según la ley de Prentice, hace que las lentes actúen como un prisma. Cuando se produce un efecto prismático es cuando el eje visual difiere del eje óptico de la persona. Lo que hace el prisma va a ser que desvía el eje de luz, en este caso hacia la base del prisma. Esta desviación se va a cuantificar en dioptrías prismáticas. ¿Por qué vamos a explicar esa teoría? Porque luego vamos a necesitar estos cálculos para nuestra gradación cuantitativa. A la hora de realizar nuestra gradación cuantitativa, nos habíamos hecho 2 preguntas principales. Pues, ¿a qué distancia situaríamos las líneas de ortoforia? Ya que había diferentes opiniones, como hablamos anteriormente. Y, en segundo lugar, si podríamos calcular de alguna forma las dioptrías prismáticas que equivaliesen a cada milímetro. Vale, para ello hemos hecho este esquema, como veis ahí en la pantalla, donde aquí se ven los ojos del paciente, estos serían las lentes, y entonces la línea verde haría referencia a los ejes visuales del paciente sin efecto de las lentes. La línea lila sería con efecto teórico de los prismas, según la teoría anteriormente explicada. Y por último, este test produce una convergencia por estar muy próximo. Por tanto, según la teoría, las ortolíneas deben estar situadas a 70 milímetros. Y por último, también basándonos en la teoría de prismas, también hemos visto que por cada milímetro de desplazamiento de la imagen, o sea, de patrón, va a equivaler a 0,5 dioptrías prismáticas. Por ello, aquí vemos una escala en milímetros y aquí abajo estarían dioptrías. Según esto, ya podríamos calcular y hacer nuestra gradación cuantitativa. Pero hay unos factores que nos lo impedirían o nos lo harían muy efectivo. Un factor muy importante es que nuestro estereoscopio no tiene una distancia interpupilar variable y para cada individuo, para cada distancia interpupilar se va a producir un efecto prismático diferente. Por tanto,
no habría sido muy útil realizar esta gradación en dioptrías. Otro factor también es que si cada lado de la estrella es diferente, no sabríamos tampoco en qué lado tendríamos que hacer la cuantificación, si en el lado que está más hacia la derecha o en el lado que está más hacia la izquierda, no sería igual. Entonces, debido a esto, de todas formas, hemos comparado dos pruebas que van a cuantificar la postura visual, como son el MADOX y el cover, que una sería subjetiva y otra objetiva, con la estrella, para ver si existiría alguna relación. El cover test estaría en azul, el MADOX en verde y la estrella en rojo. Vemos que tanto el cover como el MADOX tienen bastante similitud en todas las posiciones, endoforia, ortoforia y exoforia, pero sin embargo la estrella se nos va de los datos. En este caso, por ejemplo, doblaría los resultados. Vemos también aquí en Visual Clinic que pasa exactamente lo mismo y en Santa Marta también. Llegadas a esta conclusión, vimos qué podemos hacer. Como la estrella se realiza en una posición de que estamos en visión próxima, aunque teóricamente esté preparado el test para visión lejana, dijimos, vamos a ver si comparándolo en visión próxima existiría alguna relación. Pues estos serían los resultados de visión próxima para los tres grupos de muestra y vemos que las gráficas son totalmente similares a las de visión lejana. Entonces, llegamos a la conclusión de que la estrella no se va a poder comparar con el MADOX y el cover y no vamos a poder hacer esta gradación cuantitativa. Debido a ello, vimos mucho más práctico, ya que este test nos va a mostrar tanta información de tipo cualitativo, hemos creado esta ficha de valoración para poder, de una forma, cuantificar estas características cualitativas y que así queden plasmadas en una ficha y sea mucho más fácil de ver. ¿Vale? En primer lugar, tenemos la parte A, que serían las características generales. Estas características se basarían más en el método 1 explicado anteriormente por mi compañero. Por un lado tenemos que si la estrella presenta similitud en ambos lados, que responderíamos que sí o que no. En caso de ser que no, podría ser que tuviese desplazamiento de la línea media o tuviese pérdida de la información. Luego vemos también cuál sería la mano dominante del paciente, según el patrón esté más marcado en un lado que en otro, esté mejor realizado en un lado que en otro. Y el punto 3 y 4 también hace referencia a lo que explicó mi compañera, con la corrección a 70 milímetros y vemos si es la postura perpendicular endoforia, ortoforia, exoforia o si tiene desviación vertical. Y lo último, si tiene desplazamiento del espacio superior o inferior. Aquí veríamos un ejemplo de lo que he dicho. Aquí tendría similitud de ambos lados porque vemos que los vértices están equidistantes y estos tres ejemplos sería de que no tuviese similitud. Aquí sería por pérdida de la información, como vemos en este lado, desplazamiento de la línea media hacia la izquierda y desplazamiento espacial superior. Vale. La siguiente parte de nuestra ficha de valoración ha sido las características específicas, que entran más en relación al trazado del paciente. En primer lugar sería el inicio del trazado, es decir, que si el paciente inicia encima de las figuras por delante o por detrás, haríamos grado 0 si todas las líneas están encima de la figura, grado 1 si está menor o igual del 50% de las líneas que no comienzan, y el grado 2 ya sería que si más del 50% pues están fuera de la figura. Luego, el entrecruzamiento del trazado sería grado 0 que no se entrecruza en ninguna línea y grado 1 y 2 si se cruzan menos o más del 50%. El punto 3 y el 4 lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Luego el número 5 sería el equilibrio entre espacios lineales, que querrá decir si todas las líneas entre ellas pues, presentan el mismo espacio o difieren entre unas y otras. Luego la limpieza del trazado, vemos si está más igual todas las líneas o están por un lado más gruesas y luego más finas. Y luego el último punto sería el grosor del trazado o la presión. Estos serían unos ejemplos de lo que he dicho antes de la pirámide. Para trazar la pirámide lo que tenemos que hacer es una línea que una todas las figuras verticalmente y dos líneas que se vayan a cruzar en el vértice del patrón. Lo que vamos a valorar es que si las líneas del patrón de la estrella se van por fuera del patrón de la pirámide o por dentro. En este caso sería el grado 2 porque todas las líneas, como podemos ver, se van por fuera de la pirámide. En este caso grado 1 porque solo el 50% de ellas están por fuera. Luego aquí vemos que los vértices de la pirámide están
perfectos, y en este caso podríamos darle un grado 1 porque aquí podríamos decir que está hecho el vértice más o menos y en este ya no vemos vértice por ningún sitio. Este sería un ejemplo de líneas rectas y en este caso, en comparación, pues vemos que las líneas son totalmente curvas. Y luego aquí el último ejemplo será de la presión del trazado, que como podéis apreciar casi no se ve la presión. Entonces, ¿por qué hacer esta corrección cuantitativa? Como dije antes, nos va a dar una idea del comportamiento del paciente y de su capacidad de procesamiento y orientación en el espacio. También podemos ver el estado de la psicomotricidad del paciente, que también va a depender de su edad y de su desarrollo neurofuncional. No va a ser lo mismo el patrón de un niño de 7 años en comparación con un adulto. Eso también lo tendríamos que tener en cuenta. Y luego también, lo más importante, es que con esta ficha plasmamos todas las características del test, como ya he dicho, y así podemos crear una guía de valoración común para todos los optometristas y que sea mucho más fácil de comparar o de llevar un seguimiento del paciente. Como por último con las discusiones, hay que decir que con las pruebas que hemos comparado a la estrella hay bastantes diferencias en cuanto a la realización del test. Podemos decir que el ELMA2 y el COVER se realizan mirando el paciente a un punto lejano, es decir, el paciente va en un espacio abierto, el paciente va a estar más relajado. De la estrella, sin embargo, el paciente tiene que estar sentado, mirando a través de las lentes y al mismo tiempo tiene que coordinar sus ojos con sus manos y estar concentrándose mirando todo el rato al centro. Entonces, estas condiciones lo que van a hacer es que se van a alejar mucho más de las habituales y el paciente va a estar más estresado. Por eso, podemos darle una razón a que la postura visual de la estrella nos dé más endofórica que las otras dos pruebas. También debemos decir que en relación al análisis estadístico nos hemos basado solo en la desviación horizontal, ya que no teníamos datos suficientes de desviación vertical ni en la estrella ni en el ELMA2 ni en el COVER. También hemos descartado algunos pacientes debido a que en la estrella presentaban, no tenían similitud de ambos lados o tenían pérdida de la información, por ejemplo. Y luego, para acabar, como conclusiones, decir que la estrella no es un método para determinar con precisión las dioptrías prismáticas de la foria, debido a factores como distancia interpupilar, desigualdad de ambos lados o la diferencia cantidad de convergencia que puede inducir en el test de cada paciente, que no es comparable con ninguna otra prueba objetiva o subjetiva que cuantifique la postura visual del paciente, y también decir que nos va a proporcionar mucha información de tipo cualitativo, como la forma de interpretar y procesar el espacio de cada individuo, que va a ser muy interesante. Y para ello, llegamos a la conclusión de que sería muy válido hacer esta ficha y crear un método de valoración que cuantifique las características del test y permita homogeneizar así la interpretación de él. Y por esto invitamos a futuros alumnos o estudiantes que quieran utilizar esta ficha de valoración para hacer un estudio de cómo progresa un paciente en un tratamiento de terapia visual y poder utilizar esta ficha para ello. Y nada, para acabar, dar las gracias en primer lugar al Centro de Optometría Internacional por brindarnos los pacientes y el estudio, a nuestra directora Marta Cabranes por toda su ayuda, a Pilar también por ayudarnos tanto esta semana, sobre todo, y a Marisol por ayudarnos con la teoría. También a Antonio Carrillo, aunque en nuestro trabajo no lleva mucha estadística, pero también nos ha ayudado bastante. Y nada, a nuestros compañeros por los exámenes visuales y por ayudarnos también, y a nuestros familiares, en especial a mi padre, por también ayudarnos con el trabajo y que también nos lo ha corregido, y nada, y a todos los que estáis aquí por escuchar.